¿Por qué? Sí, si en este ejercicio a ti te están pidiendo el ámbito, siempre tienes que recordar que el ámbito se lee en Y, es una de las muy pocas cosas que se leen en Y. Entonces, si tú quieres ver este, cuáles serían el conjunto de las Y que pertenecen al ámbito, pues normalmente lo que vamos a hacer es empezar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, que la gráfica empieza con flecha, entonces viene desde menos infinito, ahí va a ir subiendo. De hecho, hay como dos, ¿verdad? Pero eso no te afecta en nada, que haya gráfica a ambos lados. Sigue subiendo y mira que después del 2, entre todos esos valores que están arribita del 2, no hay nada de gráfica, no hay nada dibujado. Entonces, por ejemplo, la Y que vale 3 no tiene una preimagen con la cual se relacione. Ese 3 no tiene un punto con cual relacionarse. Y luego vuelve a empezar aquí y aquí ya estos sí se relacionan y van hasta más infinito porque hay flechas. Entonces, ¿quién dirías que es el ámbito? Podría ser desde menos infinito hasta 2. No. Ahí ve. Desde menos infinito hasta 2, ¿sí? ¿Y el 2 abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Y después unión, 2 abierto hacia más infinito. No. No, porque estamos hablando que después del 2, aquí por ejemplo, este valor Y no tiene un punto con cual relacionarse. Este valor Ah, Y ok. Ajá. tampoco. O sea, tienes que buscar un puntito que esté a esa altura, ¿verdad? Para poder decir que es una imagen. ¿En dónde empieza otra vez a aparecer la gráfica? Ah, entonces de 9. Bueno, de 9, no sé cómo se dice ese. De 9 medios. Ajá, de 9 medios hasta más infinito. Ahí sí. Ajá. ¿Y el 9 medios abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Ese sería el ámbito. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Ok, tenemos este ejercicio. Vamos a ver. A mí me están preguntando en primer lugar el dominio. Entonces, el compañero está diciendo que, bueno, el dominio es muy importante, recordar que se lee en X y dice que empieza en -7, que ese es como este primer trozo, ¿verdad? Y que termina hasta en el 1. Pero ahí hay un par de detalles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el -6 hay un agujero. Y siempre que yo tenga agujeros, tengo que dejarlos por fuera del dominio, a menos que se una con otro conjunto en donde ese otro conjunto sí acepte el -6, que es, por ejemplo, las veces que se han topado ejercicios donde tienen un puntito cerrado arriba y un puntito abierto abajo. Entonces yo puedo hacer la unión y los puedo pegar, ¿verdad? Que esa duda ha salido ya varias veces. Entonces, yo aquí tengo que quitarle el -6. Ese agujero no se puede contar en el dominio. Los agujeros nunca van a ser parte de nuestras soluciones. Entonces ahí tenemos nuestro primer detallito. Entonces, es cierto que el dominio empieza en -7 cerrado, pero perdón, -7, pero llega hasta -6 y ahí va abierto por haber un agujero. Unión vuelve a empezar en -6 y no llega hasta 1 ese trozo de ahí. ¿Hasta dónde llega? Hasta -2, ¿no? Y Menos hasta 2. 5. Hasta 2. Hasta 2 abierto. Exactamente. No hasta -5 porque ahí la gráfica luego sigue. O sea, es cierto que sigue por debajo, pero eso no hay ningún problema. Acuérdense que para el dominio yo puedo ir haciendo líneas verticales, ¿verdad? Para ir viendo cómo la gráfica va tocando al eje. Si tú lo dejabas hasta el 1, el problema es que, por ejemplo, 1,5 que está por aquí, también tiene una imagen.
y el 1,99 y el 1,9999. Entonces, el dominio llega hasta el 2, pero nuevamente, como en el 2 hay un punto abierto, yo uso corchete abierto para excluirlo. Y ese es un error que sucede mucho. Creen que hay que llegarlo hasta el número que está antes porque no se está incluyendo el 2. Pero ahí estoy perdiendo infinidad de números que están entre 1 y 2 que sí son parte del dominio. Y luego la otra parte sí está bien. La otra parte iría de 2 abierto por ser asíntota hasta más infinito. Profe, ¿por qué -5? O sea, no se pone como hasta -5 cerrado, Este, es que el teniendo, menos, digamos, un punto cerrado. sí, pero por así decirlo, el -5 ya está aquí incluido. Si se pusiera como para especificar, no importa, o mejor no. Es que ¿cómo lo pondrías? De -6 abierto a -5 cerrado, unido con -5 cerrado, hasta -2 abierto, y así Hasta 2, sucesivamente. ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Sí, no habría ningún problema. O sea, ahí entre más ustedes puedan compactar las soluciones se va a ver más elegante. Y normalmente, por ejemplo, si esto tuviera soluciones, posiblemente la solución ni siquiera sería esta. Yo ahí puedo hacer cierto trabajo algebraico, no algebraico, perdón, conjuntista, para que se vea todavía más bonita la solución. Y eso es lo que yo les insisto mucho. Normalmente no se dan las soluciones porque a veces creen que está mala y tal vez estaba buena. Por ejemplo, si esto trajera soluciones, posiblemente diga que el dominio es de -7 hasta 2 abierto, quitándole el -6. Ah, bueno, de hecho, mentira. Podría decir más bien, desde -7 hasta más infinito, quitándole el -6, que es donde hay puntito abierto, y el 2, que hay puntito abierto y asíntota. Y así se reduce el dominio en una respuesta más cortita. Y cualquiera de las dos formas, o inclusive como el compañero también estaba diciendo, serían opciones válidas. No sé si hay consultas con respecto a la parte del dominio. Yo creo que no. Pero yo tenía con esa misma gráfica otra consulta, con la de fx mayor a z, Ah, pero ya que si se casi toma. llegamos ahí. Ok, vaya, bueno, ok. Ok. Intersecciones, -7,0, -5,0, -1,0 y 3,0. Perfecto. No sé si hay alguna duda con respecto a las intersecciones. Profe, Sí. perdón, es que tuve que accesar desde el teléfono, se me trabó la compu. Entonces, para retomar lo del dominio, ¿por qué si se pone el -6? ¿Cómo? ¿Por qué si se pone el -6? Sí, digamos, usted ha dicho que, por ejemplo, -6 está sobre, bueno, hay un punto vacío sobre -6, ¿verdad? Ajá. Yo no podría decir como, en el dominio, que corchete cerrado desde -7 hasta 2 con corchete abierto menos el 6. Eh, ¿No de, sería otra de, forma de decirlo? de hecho fue esto. De hecho lo agarré hasta más infinito y también le quité el 2. Ah, ok. Sí, sí, ambos por estar abiertos. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Ok. Sí, hay varias maneras de escribirlo. Con respecto al ámbito, el ámbito, aquí hay un error, este ámbito yo lo pondría malo, porque hay un detalle. ¿Por qué hiciste un brinco entre el 1 y el 2? Porque en uno hay un corchete cerrado Ujú. y se supone, bueno, o hasta ahí debería llegar el ámbito. Pero, por ejemplo, aquí este valor, el 1,5, yo veo que sí tiene con quién se relaciona y me lo estarías Mm, dejando por fuera. Entonces sería hasta 2 abierto. Exactamente, desde menos infinito hasta 2 abierto. Ah, ok.
ese es como el riesgo de ir poniendo cada pedacito por separado, ¿verdad? Que puedes llegar a omitir otros que igual son parte del dominio. Acá yo siempre sugiero hacer las líneas horizontales. Si yo voy haciendo líneas horizontales a como me voy topando la gráfica, voy viendo, por ejemplo, que aquí hay, y hasta aquí. Es que, bueno, de hecho ahí hay un error también. No es hasta 2. Y ese lo había revisado con uno de los grupos. Y es que hay una flecha que me dice que eso va a seguir y seguir y seguir subiendo. El último trozo de la gráfica. Esto dice que esta gráfica va a seguir y 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 va a seguir subiendo. Entonces, más bien, este tampoco es el ámbito. ¿Quién es el ámbito? De menos infinito a más infinito. Exactamente. Entonces, cuidado particular con flechas que no tengan como un comportamiento asintótico, que no haya una asíntota dibujada. Esas flechas van a seguir subiendo hasta infinito. Entonces El es ámbito, como, el ámbito se saca según el Y, ¿verdad? exactamente. Y Entonces, ahí, esa es una de las trampas típicas que me he encontrado, ¿por qué menos infinito? Entonces, porque aquí hay una flecha que va hacia abajo. profe, eso es una, a veces me confunde porque como veo la otra que está cerrada, entonces no sé dónde empieza y dónde termina. ¿Cómo es que no te entendí? Por la, por la asíntota, La me asíntota. confunde, me hace confundirme. Como Bueno, ahí las, ese as- poste de la función. las asíntotas como tal no son parte de la gráfica. No puedes verlo como parte de la gráfica. No, no, sino en el caso, en el modo que empieza en -7, digamos, y luego salta allá al otro lado. Entonces se me confunde conforme que saca del ámbito, digamos. Pero es que el -7 está en el eje X. O sea, para el ámbito ahí no tendrías que volver a ver el -7. Cuando a ti te piden ámbito, No el lo que -7, tienes. sino la función que está de -7 hasta 3, digamos. Ok, ella completa. Sí, Sí, ella completa. Y como veo esa y luego veo otra, entonces no sé con cuál saco el ámbito. tienes que verlo como un único objeto todo. Sí, pero es como un poco confuso. Eso es lo que justamente lo que te está confundiendo. Sí, hay que aprender a poder verlo como un único objeto todo. Ok, seguimos. Vamos a ver, entonces, una preimagen de -1. Entonces, nuevamente hay que saber muy bien las definiciones. Cuando a mí me preguntan por una preimagen, me están pidiendo una X. Entonces, si a mí me dicen una preimagen de -1, me están dando una Y. Yo podría hacer una línea en -1 y poder ver quiénes son esos puntos. Por ejemplo, yo no lo podría dar de respuesta porque no está claro por qué valor X estaría pasando. Entonces, no sería válido usarlo como mi solución porque ¿qué van a poner si no se tiene claro cuál número es? Y luego tenemos y tenemos este otro. Entonces yo podría poner el -2 o el -4. El compañero puso el -2, entonces ahí ya está perfecto. Luego, conjunto donde la función es estrictamente decreciente. Profe, ahí leí mal, puse la creciente. Ok. Y acá hay un detalle que es muy importante que lo mencioné en la consulta de ayer, y es la diferencia de cuando me piden conjunto y cuando me piden intervalo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de cuando a mí me piden conjunto y de cuando me piden intervalo? Cuando es intervalo es como un trozo, un pedacito. Ujú, Y cuando es conjunto es como absoluto. exactamente, entonces aquí tendría que dar todos los intervalos. Ok, entonces, ya el compañero dijo que esta entonces la tiene mala, porque leyó mal. ¿Cuál dirían ustedes que es el conjunto donde la función es decreciente? Estrictamente decreciente. Del 1 al -2. Vamos a ver.
Bueno, del 1 al -2, eso no tiene lógica. 1 está antes, después de -2. Los De menos conjuntos 6, de menos 6 a menos 3, no. de -6 a -3, exactamente. Volviendo a lo que decía el compañero, cuando yo doy conjuntos tiene que ser de menor a mayor. Tiene que estar en orden creciente, porque si no, no tiene lógica el conjunto. Entonces, por ahí tienes que tener cuidado. Si me estás diciendo, por ejemplo, de 2 a -1, si ahí, pues habría que revisar cómo lo estás viendo para poder dar esa respuesta. Si yo hago flechas a lo largo de la curva, veo que aquí crece, justamente como dijo el compañero, aquí crece, y luego aquí crece. Recordando que las flechas las tenemos que hacer leyendo de izquierda a derecha. Entonces, justamente como dijo hace rato, sería desde el -6 hasta el -3. ¿Y cómo pongo los corchetes? Abiertos. Abiertos. Recordar monotonía, la vamos a usar siempre abierta. Después viene la parte de conjunto solución para cuando la función es mayor que 0. Entonces, Sí. Sí, Ahí donde es la preimagen, ¿cómo fue que la sacó? Dice una preimagen de -1. si me dicen preimagen, me están preguntando por X. Entonces me están dando Y. Me ubiqué en la Y que valía -1 y me fijé a ver con cuáles X se relacionaba. Y Sí, la que toca. tengo 3 posibilidades, ¿verdad? Pero como pedían una sola, entonces con dar una era suficiente. Ok, sí. Como una línea, entonces. Exactamente. Luego Catherine está preguntando que por qué a -3. No sería en Y al -2. Recuerda que todo se lee en X, Catherine. Lo único que se lee en Y es el ámbito y valores máximos y mínimos. Entonces, mucho cuidado con eso. Verás el montón de veces que sucede que tal vez sí logran ver cuál es el trocito que cumple la condición, pero responden mal porque leen en Y. De hecho, ha sucedido ya varias veces con los ejemplos que hemos ido revisando. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. Ok. Después sigue el conjunto donde la función es mayor a 0. Entonces, acá hay algo muy importante que hay que entender. Justamente sobre el eje X, la función vale 0. O sea, ¿por qué? Porque están a una altura 0. Justamente sobre la línea amarilla, la Y vale 0. Y X puede ser cualquier número. Luego, si yo tomo todos los valores que están por encima del eje X, todos esos valores son valores positivos. Son valores donde la función es mayor a 0, donde las Y son mayores a 0. Y lo vamos a leer en X. Siempre vamos a leer en X a menos de ámbito, ¿verdad? Y todo lo que esté por debajo del eje X son los valores Y donde la función es menor que 0, donde las Y son menores que 0. Entonces, si a mí me preguntan dónde la función es mayor que 0, yo puedo tomar todos los intervalos, más bien tengo que tomar todos porque me preguntaban en conjunto, todo lo que esté por encima del eje X. Entonces sería este tramo, este otro tramo y este otro tramo. No sé si hay preguntas hasta ahí. Bueno, de mi parte no. Ok, entonces, en la solución que puso el compañero, en el primer intervalito hay un detalle, entonces ya solo por eso tendría que ponérselo malo. Entonces hay que ser muy exhaustivo a la hora de dar estas soluciones. ¿Cuál es el problema con ese primer intervalito de -7 a -5? Los corchetes. No, porque hay que ponerlos abiertos porque la línea amarilla es donde se da la igualdad con 0.
Y aquí me está pidiendo que sea mayor que 0, no me acepta la igualdad con 0. Entonces, por los corchetes está bien. El detalle está en que me está incluyendo el -6 y el -6 ni siquiera tiene de imagen. Yo no puedo saber si la y que va con -6 es positiva o negativa porque no existe. Luego el segundo trozo, pues sí, va de -1 abierto a 2 abierto y luego el último va de 3 a más infinito. Entonces el resto sí estaría bien. Entonces, ¿preguntas con respecto a esto? Entonces, entre la unión del primer intervalo tendría que poner el -6. Sí, o poner de -7 a -6, unión de -6 a -5. Sería cualquiera de esas dos posibilidades. Ah, ok. ¿Ok? Ahora, con respecto a la duda que salió, que si yo ponía los corchetes abiertos o cerrados, si el ejercicio más bien me dijera, diga el conjunto donde la función es mayor o igual a 0, entonces ahí sí me va a aceptar los puntos que están sobre la línea amarilla. Ahí sí los incluyo porque ahí me interesa que la función sea igual a 0. Entonces sería de -7 cerrado, porque justamente en -7 el -7 va con 0. Hasta el -6, ahí sí no se salva, va abierto porque no existe. Luego del -6 al 5, al -5. Y como este puntito es -5,0, o sea, el -5 va con una altura que vale 0, aquí sí me está aceptando la igualdad con 0, entonces lo puedo poner cerrado, unión de -1 cerrado, porque en -1 también estaría sobre la línea amarilla, al 2 abierto, ahí pues es punto abierto, unión, y del 3 cerrado a más infinito. ¿Por qué? Porque en el 3 también está sobre la línea amarilla. Entonces, normalmente cuando me preguntan signo hay como 4 posibilidades. Mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Entonces tengo que estar atento a las 4 formas. Un poquito más clara esa parte. Profe, sí, eso estaba analizando yo ayer, cuando van abiertos y cuando van cerrados. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, ahí en ese caso, que f de x es estrictamente mayor o igual a 0, va con los corchetes cerrados para excluir, por ejemplo, esas posibilidades, como el -6. Es que como que hubo palabras ahí que combinaste extrañas. O sea, Ok, si ok, dice es como para estos excluir dos, al -6 del conjunto. es que el -6 se excluye porque es abierto, entonces siempre se va a excluir sin importar que sea. Ah, ok. Sí, o sea, sin importar que sea mayor o igual o solamente mayor. Exactamente. Ah, ok. Acá, digámosle, la diferencia entre los símbolos importante es que si dice mayor o menor estricto, quiere decir que va a ir abierto en los valores donde la altura es 0, o sea, en la línea amarilla. Pero si dice mayor o igual o menor o igual, va a ir cerrado en 0. Esa es la diferencia importante en cuanto a los símbolos. Puntos abiertos, sin importar lo que pregunten, siempre van a ir abiertos. No los puedo tomar como solución. Ok. Después, un intervalo, entonces aquí pues sí, con dar un pedacito es suficiente. Un intervalo donde la función es cóncava y estás poniendo que de 2 a más infinito, perfecto, de 2 a más infinito es cóncava. Normalmente yo lo hago poniendo los dos puntitos y haciendo la línea y ya con eso lo reviso. Y luego de cuestión de la asíntota vertical, x igual 2. Perfecto, ahí ya tendríamos la solución del primer ejercicio. Yes. Ok, chicos, por ahí hace rato tengo a una chica esperando con dudas, ¿verdad? No sé si ya tenías la pregunta que me querías hacer. Sí, profe, yo le mandé, bueno, mandé la imagen al grupo, ¿Cuál grupo es? el 22.
Ok, Jocelyn, ¿cuál es tu duda con respecto a ese ejercicio? Sí, es que, bueno, mi duda es que no sé bien, digamos, cuándo es función y cuándo no, digamos, en ese caso. Ok. ¿Alguno se acuerda cuáles son las condiciones que debe de tener una relación para ser función? Son dos. Vamos a ver si se acuerdan cuáles son. Eh, Ay, no te escucho. Te escucho uno a como... uno y que era excluyente y mutuamente excluyente. Es que casi no te escuché al principio porque estaba como muy distorsionado. Sí, es que se fue la electricidad, estoy con datos, entonces ese es el problema. Ok, Este, entiendo. que debe haber relación uno a uno y debe ser excluyentes. Ahí tienes que Este, tener cuidado porque relación uno a uno es más bien la definición de inyectividad, no de ser función. ok. Por ahí anda Excluyente. la idea, por ahí anda la idea, Sí, mutuamente excluyentes. yo me acuerdo que trazábamos líneas verticales, creo, para saber si era Ajá. función. Ok, entonces, eso de las líneas verticales que estás diciendo exactamente, cuando es una gráfica, como en este caso que envió Jocelyn, yo puedo hacer líneas verticales para ver si es función. ¿Por qué? Porque si yo hago líneas verticales, para que sea función debería de tocar en un único punto de la gráfica. Y en este está tocando dos. Entonces, en este caso no sería función. Pero ¿por qué pasa eso? Porque para ser función, la X se relaciona una única vez. Nada más que tienes que tener cuidado cuando dices que es una relación de 1 a 1 porque la Y sí puede tener varias X. La que no puede tener varios valores con los cuales relacionarse es la X. La Y sí, porque por ejemplo, aquí arriba, esto era una función y por ejemplo, la Y que valía -1 habíamos visto que tenía 3X distintas y no hay ningún problema. Lo que no es válido es que una X tenga varias Y, que aquí por ejemplo, esta X de aquí se relaciona con esta Y de aquí y con esta otra Y de aquí. Entonces no sería función. Y luego, y justamente se prueba si es gráfica, como tú dijiste, haciendo líneas verticales. Y la otra condición para hacer función es que no sobren X. No pueden sobrar valores X. Ajá, siempre, sí, bueno, en el colegio siempre el profe hacía ejemplos con el diagrama de Venn, si no me equivoco. Exactamente. Esa es una forma de usarlo. Ok, eso era lo que decía el ejercicio, ¿verdad? Tú dices que no me dan una X en la función original para reemplazar. Entonces, ¿cómo sería? Y no puedes reemplazar nada. No hay forma de reemplazar nada porque no hay X. ¿Qué es lo que pasa? Ayer yo les comentaba que, por ejemplo, más adelante nosotros vamos a aprender a relacionar las funciones con las gráficas, no a dibujar, no vamos a tener chance de aprender a dibujar, pero por lo menos a identificar o tener una idea de cómo es la gráfica. Lo que sucede con esa función particular que estás preguntando es que es una recta constante. Que pasa en 2. Entonces, si yo agarro una X aquí, me va a dar 2. Si agarro una X por aquí, me va a dar 2. Si agarro una X por aquí, me va a dar 2. Sin importar cuál X agarre, esta función es constante. Entonces, nunca me va a cambiar la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente si yo calculo m de -1/2 o m de 5 o m de 8 o m del número que yo quiera, ¿cuál va a ser la respuesta siempre? 2.
justamente por lo que tú decías, no hay una X que yo pueda llegar y sustituir para calcular la imagen. Es por eso, porque la respuesta es invariante. La respuesta siempre va a ser 2. Entonces, en este ejercicio, pues el dominio, ahí ya empezamos a tener un errorcito. Me estás diciendo que el dominio es R, pero no es cierto. Hay un valorcito que causa problemas en el dominio. ¿Cuál será ese valor? Tengo que tomar en cuenta el 2. El 2. Porque si ves, ahí hay una asíntota vertical. Entonces es un valor que no se relaciona, o sea, no tiene una imagen con cuál relacionarse. Después tenemos el ámbito de menos infinito a menos 2, unión de 6 a más infinito, perfecto. E intersección con X no tiene, intersección con Y en 0, menos 2, perfecto. Luego es creciente desde menos infinito hasta menos 2. Aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? ¿Alguien lo ve? Tienen que ser abiertos por ser monotonía. No, no es eso. La sugerencia es dejarlos abiertos, pero por tenerlos cerrados yo no lo pondría malo porque también se hace, o sea, la regla de cátedra lo que dice es que ojalá los usen abiertos para evitar confusiones. Pero ¿por qué ese 2 me está causando problemas? De 4 a más infinito, perfecto, ahí es creciente. Pero ¿qué pasa con el primer intervalo? ¿Por qué tendría que ponerles malo ese ejercicio? Porque viene desde más infinito, ¿no? Ya digo, por la flecha. No, acuérdense que, bueno, la flecha está bien, la flecha va hacia la izquierda, entonces está comenzando en menos infinito. Sería un 0 en vez del 2. Exactamente, estás leyendo en Y. Sí. ¿Ok? Justamente, vean que eso ya es la segunda vez que pasa. Sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo. Justamente lo que está diciendo Catherine, estás dando en Y y tienes que dar en X, entonces aquí sería a 0, ¿verdad? Yo tengo que leer en X, viene desde menos infinito hasta 0. Ahí está creciendo. Luego decrece, pues ahí también tendría que poner malo. Decrece más bien de 0 y no es hasta más infinito. ¿Hasta dónde hasta dónde termina ese primer intervalo que decrece? 2. Hasta 2. Estás leyendo en Y otra vez. Y bueno, me habías puesto más, me parece. Y luego decrece de 2 a 4. Eso estaría bien. Entonces, mucho cuidado. Leer en X. ¿Ok? Luego, punto máximo relativo, punto mínimo relativo. Voy a borrar un poco. ¿Ok? Entonces, si a mí me piden el punto máximo relativo, estás diciendo que es el 4,6. Que el 4,6 es este. Viéndolo así, ¿estás seguro que eso es un punto máximo relativo? Es el Sí, porque solo punto... están preguntando por una partecita. Sí, están preguntando por una partecita, pero ese es el punto más alto de la montaña, para decir que sea máximo. O sea, yo tengo que tomar, o sea, sería el mínimo. Ese es un punto mínimo relativo para este trozo. O sea, tengo que fijarme, o sea, dependiendo de la función. No exacto, o sea, no viendo como la imagen en general, sino el trozo.
Esa es la diferencia entre global y relativo, o absoluto y relativo. Absoluto es viendo todo. Relativo es agarrando casi que cada trocito por separado. Entonces, si yo Entonces sería 0,2. el 0, menos 2 sería el máximo relativo. Estos dos estarían al revés. Ahí la palabra clave es relativo. Entonces, cuando a mí me preguntan por máximos y mínimos, por ejemplo, si es absoluto, pues si yo veo flechas, yo ya sé que absoluto no hay, porque siempre voy a encontrar algo más arriba o algo más abajo. Y luego, como aquí me estarían preguntando por relativos, yo tengo que analizar esto por un lado y contestar de forma independiente para ese pedacito. Y eso sí es una montaña que tiene su puntito más alto aquí. Entonces, este sería un máximo relativo, un punto máximo relativo para eso que está marcado en celeste. Y para lo que está marcado en rosa, este sería su punto mínimo relativo. ¿Ok? Entonces, esa parte de los puntos máximos y mínimos, pues siempre es como, tengo que adaptarme a cuándo verla completa y cuándo ver pedacitos, ¿verdad? Eso pues requiere que hagan bastantes ejemplos para poderlo ir interiorizando. Ok. Después nos preguntan por dónde es cóncava. De menos infinito a 2. Perfecto. Y de 2 a más infinito es convexa. Puntos de inflexión. ¿Te acuerdas cuál es la definición de puntos de inflexión? Donde cambia la concavidad. Ah, ahí está, sí, ya. Entonces, ¿Verdad? No hay puntos de inflexión. Aquí me estás poniendo puntos críticos. Acordarse que los puntos de inflexión es donde hay cambio de concavidad. Entonces ya me acabas de decir que es cóncava en el primer trozo y que es convexa en el segundo. Si hubiese un puntito que une esos dos, yo lo podría poner como punto de inflexión, pero no hay un punto específico. Yo sé que en 2 es donde se da ese quiebre, que venía cóncavo y luego convexo, pero no hay un punto que yo pueda poner como solución. Entonces no hay punto de inflexión. Y la pregunta que tenías era con respecto a la asíntota, ¿verdad? Con la asíntota oblicua. correcto. Bueno, aquí creo que te preguntaban todas las asíntotas. También hay asíntota vertical. La asíntota vertical sería x igual 2. Y la asíntota oblicua, que normalmente es la que más cuesta, pues justamente lo que tú pusiste, ¿verdad? Tiene la forma y igual mx más b. Pero yo tengo que averiguar la m y tengo que averiguar la b. Entonces, según ayer también lo tocamos un momento, la m hay que recordar cuál es la fórmula para sacarla. La m, a veces el ejercicio no la va a dar. A veces dice, determine la ecuación de la asíntota oblicua si la pendiente vale 5. Pero en este en particular no nos la dan. Entonces tenemos que recordar que la fórmula de la pendiente se basa en 2 pares ordenados. Si yo tengo 2 pares ordenados por los cuales pasa esa recta, yo puedo garantizarme que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Se acordaban de eso? Sí, pero es que solo vi como el cero, o sea, la intersección en el origen, por decirlo así, no supe como qué otro punto tomar. Ah, ok. Entonces tenemos aquí el 0,0. Y es que no necesariamente tienen que ser puntos de intersección con los ejes, sino cualquier punto sobre esa línea punteada. La línea punteada oblicua. Puede ser cualquier punto tangente, ¿no? Tangente, bueno, por ahí como que hay ciertas expresiones que estamos usando que tal vez no son las más adecuadas. Un punto sobre la línea, Ok, que sobre. pertenezca a la línea.
¿Cuál sería otro puntito que pertenezca a la línea? Podría ser 2,2. Exactamente, este puntito está sobre la línea punteada. Entonces yo también puedo usar ese. Ya tengo mis dos pares ordenados, 0,0 y 2,2. Entonces yo sé que esto va a ser 2 menos 0 sobre 2 menos 0, que me da 1. Entonces la pendiente es 1. Y luego me falta todavía la B, que me parece que en otro de los grupos también estaba la pregunta de que si había alguna fórmula para averiguar el B. El B, Y no, yo, ok, el B hay una forma muy fácil de sacarlo, y es que el B es el valor Y de la intersección con Y de esa línea punteada. Entonces, si yo veo la línea punteada oblicua, esa línea punteada por donde pasa sobre el eje Y, 0. en 0. Entonces la B vale 0. Y con todo eso ya puedo concluir que mi asíntota oblicua es Y igual 1x más 0, o si quiero verlo más bonito, Y es igual a X. Si a mí me piden dónde la función es mayor a 0, te estás diciendo que es desde el 2 hasta más infinito, que sería este trozo de aquí. Si todo eso está por encima del eje X, perfecto. Y menor que 0 es todo lo que esté por debajo del eje X. Y estás diciendo que empieza en menos infinito y que termina en el 2. Y exactamente, todo este trozo está por debajo del eje X. Entonces estaría perfecto. La pregunta del compañero con respecto a este ejercicio es que si en el eje X hay una asíntota. Sí. Si uno lo hace muy grande, ve que sí hay una asíntota ahí. Y luego en esa misma gráfica, dice, el compañero pregunta que si B, si el puntito B es un punto crítico máximo local. Esa es la segunda pregunta que hace. Sí, justamente, si ustedes ven, el B está marcado aquí. Obviamente, si yo analizo toda la gráfica como un único objeto, pues no, porque hay una flecha que va hacia arriba, que a mí me dice que eso va a seguir y seguir subiendo. Pero si yo voy agarrando pedacitos, yo podría ver que ese puntito B es el puntito más alto de esta montaña. Entonces sí, sería un punto máximo local. Y lo pueden poner por su nombre, que es B, o lo pueden poner como 3,4 sobre a la 3, no hay ningún problema. Y luego, la otra pregunta que hace el compañero es que si 1,0 es tanto un punto mínimo local como un punto mínimo absoluto. Sí, el 1,0 este de aquí, si ustedes ven, es el punto más bajo de todo. ¿Por qué? Porque esta línea, como yo sé que hay asíntota en el eje X, no va a llegar a cruzar el eje X. Entonces el punto más bajo de toda la gráfica sería el 1,0. Si lo ponen como punto mínimo local o punto mínimo absoluto, ambas respuestas estarían bien. Normalmente como que no se genera la confusión. Casi que les preguntarían por cuál es el punto mínimo absoluto para evitar como que uno se enrede. Pero cualquiera de las dos está buena. O sea, si lo ponen como mínimo, punto mínimo local o punto mínimo absoluto, ambas están bien. Ok, tú lo que me dices es que consideras un punto máximo relativo como de 2 raíz de 2
a menos 4 raíz de 2. Ahí, por ejemplo, hay un error de sintaxis, se podrá decir. O sea, lo que me estás contestando no tiene lógica con lo que se está preguntando y eso es importantísimo que lo veas para que no sigas cometiendo ese error. Tú me estás contestando con un conjunto y el ejercicio lo que está pidiendo es un punto. Cuando a mí me piden un punto, lo que me están pidiendo es un par ordenado X, Y. Ah, ok, sería entre paréntesis entonces. Exactamente. Oh, Miren la gravedad del asunto, porque si yo me topo esa respuesta, ¿yo qué voy a entender como profe? Que no estás entendiendo lo que te están preguntando y tal vez sí estabas entendiendo, pero como que hay una diferencia entre la pregunta y la respuesta, entonces hay que tener especial cuidado. Vamos a ver, si tú hubieses puesto 2 raíz de 2, menos 4 raíz de 2, si yo ubico ese valorcito, es este de aquí. Y sí, justamente ese punto es un punto máximo relativo para este trocito de la gráfica. Exactamente. Entonces, imagínate el colerón que a uno le puede dar tener eso malo simplemente porque se equivocó de poner los corchetes que no eran. sí, claro, hay que tener mucho cuidado. Profe, y una pregunta, para tomar en cuenta los puntos relativos, se toma en cuenta siempre, digamos, la figurita. No se toma en cuenta tal vez todo, digamos, toda la imagen en sí. Exactamente, se toma cada montañita y cada valle por separado. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Cuando yo tengo que leer el dominio, siempre es muy importante que yo vaya haciendo líneas verticales que me relacionen la gráfica con el eje X, porque si me piden el dominio, este se lee en el eje X. Entonces, yo voy haciendo líneas, como aquí hay una flecha, yo sé que viene desde menos infinito, y se va relacionando, aquí se sigue relacionando, pero aquí hay un problema justamente en esa línea punteada. Acá venía desde menos infinito. En la línea punteada es una asíntota, que a veces pasa que la gráfica llega y dice, Dino, yo llego a estar justamente sobre la asíntota, entonces si hay puntos cerrados sobre la asíntota, pues ahí sí se podría incluir, pero si hay flechas, lo que dice es que este pedacito de la gráfica va a llegar hasta menos 3,00000 y todos los ceros que ustedes quieran hasta 1. O sea, va a acercarse muchísimo al menos 3, pero nunca va a llegar a ser el menos 3. De igual forma, cuando yo paso al siguiente trozo, este va a empezar casi que en el menos 3. Va a ser, por ejemplo, menos 2,99999, pero nunca va a ser menos 3. Eso siempre va a pasar en las asíntotas verticales. Luego, sigue hasta llegar a 0, recordando que tengo que leer en X. Pero aquí hay punto abierto y aquí hay punto abierto. Y entonces, ya que tenemos como algunos problemas en el dominio. En el dominio las asíntotas a veces nos generan problemas. Los puntos abiertos a veces nos generan problemas. Por ejemplo, si yo tuviera punto abierto abajo y punto cerrado arriba, entonces yo podría decir que cuando los uno, lo puedo hacer seguido y no me va a generar ningún problema. Pero si tengo punto abierto y punto abierto, ese valor lo tengo que excluir del dominio. Después sigo. Este otro trocito viene acá, viene acá, viene acá. Y justamente aquí pasa lo que les estaba diciendo. Acá tengo un punto abierto, pero aquí abajo tengo un punto cerrado. Entonces, yo podría poner, por lo menos para ese intervalito, que el dominio venía de 0 a 2, abierto. Unión, el 2, por este punto cerrado. Unión, y ya después sigo aquí. O podría ponerlo todo seguido. Entonces, hay como muchas formas de contestar la cuestión del dominio. Después, desde el 4 hasta el 5, hay como hay un gran espacio, un gran hueco
donde no hay gráfica. Entonces, desde este valor hasta este valor, no hay ninguna X que se relacione, no hay dibujo. Entonces yo tengo que pegar ese brinco y ya luego poder seguir acá. Entonces, hay muchas maneras de dar ese dominio. Yo podría decir que ese dominio venía desde menos infinito hasta el menos 3 porque me topé asíntota. Unión del menos 3 que venía de la asíntota hasta el 0 abierto por saber punto abierto. Unión del 0 abierto al 2 abierto. Unión el conjunto que abarca solamente el elemento 2, que sería de este puntito que está aislado. Unión de 2 abierto hasta el 4 cerrado, porque ahí había punto cerrado. Pego un brinco que no había gráfica y luego empiezo nuevamente de 5 a más infinito. Esa es una forma. O también, si yo lo quisiera ver más simplificado, lo podría poner así. ¿En qué sentido? Como yo termino y empiezo con el mismo valor, termino y empiezo con el mismo valor, y por ejemplo en el 0 también pasa que yo aquí termino y empiezo con el mismo valor, por así decirlo, se pueden hacer esas uniones. Entonces, si ustedes ven, todo esto se pudo unir en uno solo, porque por así decirlo, estos dos hacen clic, estos dos hacen clic, y luego entre estos tres hacen clic. Yo puedo llegar y encadenarlos. Nada más que, ¿qué pasa? Que en el menos 3 nunca logro incluir el 3 porque en uno iba abierto y en el otro iba abierto. El 0 tampoco lo puedo incluir porque en uno va abierto y en el otro va abierto. Por eso aquí se excluyen. Pero con el 2 aquí se excluye y aquí se incluye. Entonces, si yo ya lo incluyo en uno solo, con que se incluya en uno, ya es suficiente para incluirlo en el dominio total. No sé si eso iba un poco con respecto a la pregunta que estabas haciendo. Cuando a ti te hablan del conjunto solución de m de x mayor a 0, pues tienes que tener claridad de qué significa m de x mayor que 0, m de x mayor o igual a 0, m de x menor a 0, m de x menor o igual a 0. De hecho, también se puede hacer con cualquier otro número. Se puede hacer mayor o igual a 5, a 10, a 3, a cualquier número en sí. Lo que te están diciendo acá es que te están pidiendo de cuál x a cuál x las y están por arriba de 0. Entonces, si a mí me preguntan eso, yo lo que tengo que ver es, ok, en comparación al eje X, que es la altura 0, ver todos los valores que estén por encima. Si a mí me preguntan mayor o igual a 0, es todos esos, incluyendo también a los que estén justamente a la altura 0, justamente los que estén sobre esa línea celeste. Y los menores que 0 serían todos los valores, leyendo en X nuevamente, que estén por debajo de 0. Entonces, como acá que a nosotros nos están preguntando el conjunto solución, donde la función es mayor que 0, sería todo lo que esté sobre la línea del eje X. Entonces, si yo tengo que ver dónde la función es mayor a 0, yo puedo marcar todo lo que esté por encima del eje X, que sería este trocito y este otro de acá. Y ya poder dar la solución a sabiendas que voy a leer en X. Entonces, como aquí hay flecha, va a empezar en menos infinito. Y va a llegar hasta este valor de aquí.
ese valor justamente vale 0, entonces yo tengo que tener cuidado que es justamente ahí, yo lo voy a excluir, este puntito es el 0,0. En 0,0 la y vale 0, entonces a mí me están pidiendo solo donde es mayor, no me están aceptando donde sea igual, por eso no lo puedo poner. Luego puedo volver a empezar en ese 0 y va a terminar aquí, que esto leyendo en x sería hasta raíz de 2. Entonces ya ahí tengo dos intervalos. Tendría que puedo dar de menos infinito hasta 0 abierto, porque cuando la x vale 0, la y vale 0, y te están pidiendo que la y sea mayor a 0. Unión de 0 abierto a raíz de 2 abierto, porque ahí hay asíntota. Y luego este último trazo, que este último trazo empezaría, ay, casi no veo, ¿este número qué es? 6, ajá, en 6, y va hasta este otro valor que sería 15, ¿verdad? 6 abierto porque justamente en 6 eso es el punto 6,0, yo no puedo usar altura 0 porque me piden que sea mayor a 0. Y en el 15, ahí sí lo puedo poner cerrado porque ese puntito es el 15,3. Aquí la y vale 3, entonces no me genera ningún problema. En ese caso la y sí es mayor que 0. No sé cómo viste esa parte. Si a mí me preguntan esto, me están preguntando el resultado de hacer esa operación. Si tú ves, aquí hay una multiplicación. ¿Y qué es m de 10? ¿Qué es m de 5, m de 8, m de x? Esto tiene un significado que va a la parte teórica de imágenes y preimágenes. ¿Qué te están pidiendo cuando te dicen que determines m de 8, m de 3, m de 5? Entonces sería, bueno, es que digamos, como M lo entiendo que es, no sé, la pendiente, pero entonces sería No, 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 no. una imagen o preimagen, entonces. Exactamente, mira que aquí la función es m. Si ves, en todo lado aparece. Es el nombre de la función. Ok, sí. Entonces, para esta función m, lo que te están pidiendo es que averigües m de 10. Entonces, justamente va a la idea de imagen y preimagen. Si te dicen que determines m de 10, ¿qué es lo que te están pidiendo? La imagen. Acá te lo estoy poniendo. La imagen de la x que vale 10. Siempre lo que está dentro del paréntesis son valores x. Ok, ya sí. Entonces se vuelve bastante sencillo ya cuando uno lo entiende, porque entonces es un 3 que está multiplicando y yo me puedo ir a la gráfica a ver cuál es la imagen de la x que vale 10. ¿Qué sería? Este puntito que va con el 2. Ah, ok. Entonces, 3 por 2, 6.